Listo, listo. Bien, vamos a comenzar, porque ya es un poquito tarde, pero, pero bien, hoy somos poquitos. Sí. Ojalá se puedan ir conectando algunos otros, pero de mientras no importa. Somos lo suficientes para escuchar este tema. eh, y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de Abraham. Y sabemos que a Abraham se le acredita mucho pues la parte de la fe, pero algo que vamos a estar viendo y es algo que va, como que es un factor que no vamos a ver de diferencia entre todos los personajes que vamos a estar tocando, es la fe. Entonces vamos a tomar algo más práctico, otro atributo que podemos tomar de practicidad de la historia de Abraham, que en este caso va a ser la paciencia. Entonces, antes de comenzar, vamos a orar para comenzar. ¿Listo? ¿No te sentiste mejor con la pastilla? Pero ya. Bueno. Dios y Padre Celestial, te damos gracias por un día más de vida. Gracias, Padre Celestial, por esta clase, mi Señor. Gracias por los hermanos que están por aquí. Padre Celestial, hoy te vengo y te pido que bendigas esta clase, nos llenes de sabiduría, mi Señor, para los que están viendo en vivo, para los que ven el video grabado, mi Señor. Por favor, siempre bendice a todos y cada uno de ellos para que siempre tengan tu palabra en sus corazones y en sus vidas siempre, mi Señor. Te doy gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien. eh, el día de hoy se ha vuelto un poco loco nuestra cámara, nuestra pantalla verde. Entonces, si de repente desaparecemos, no se preocupen, aquí seguimos. Con eso en mente, bueno, algo que ya vimos, algo que ya estuvimos viendo la clase pasada, es que para nuestro cristianismo práctico, para tener nosotros un cristianismo práctico, necesitamos tener obediencia. ¿Está grabando? Pero hoy vamos a tener que ver otro punto, que no solo necesitamos obediencia, evidentemente fe, que es algo que vamos a estar denotando, como les decía, en cada uno de los personajes que vamos a tocar, sino también necesitamos paciencia. Paciencia en este caso Abraham tuvo en lo desconocido. Em, no, puse mal el título. Es más bien paciencia en la espera. No, bueno. Bueno, No, paciencia. paciencia en la espera. Y en lo Eh, desconocido y en también. lo desconocido también. Entonces, vamos a comenzar. eh, Primero que nada con Hebreos 11:8 al 12. Hoy tenemos tres versículos como de arranque para poder entender muy bien esta parte, porque sin duda alguna algo que sabemos es que la historia de Abraham es una historia muy larga, abarca desde el Génesis 12 hasta como el 22, 23, pero ahorita vamos a ver en sí una parte de la historia de Abraham, pero antes quiero que leamos Hebreos 11 del 8 al 12. ¿Ya lo tienes, amor? Ah, velo leyendo, por favor. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Em, Ahora vamos a Romanos 5. Ahí dice el 3 al 5, pero vamos a leer un poquito desde el 2, damos un versículo antes. Se los voy a leer. Por eso es que desde el 1, empezando el capítulo, que dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos de la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y ahora sí, el 3 al 5 dice: y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y esta es la NBI, pero me gusta un poco de cómo lo dice la Reina Valera, que dice:
Nos gloriamos a las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y es lo que vamos a empezar a tratar de tomar el día de hoy, de la prueba que produce esta paciencia. Em, y por último vamos a leer Hebreos 6:13 al 15, que dice así, Bueno, Hebreos. Ah, por favor. cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Amén. Amén. Entonces estamos viendo aquí cómo eh, ya en el libro de Hebreos se sigue mostrando esta parte en Hebreos 11, en los versículos de los héroes de la fe, y en Hebreos 6, hablando de cómo Dios cumple sus promesas siempre, pero en este proceso de las pruebas necesitamos paciencia. Y como les decía hace rato, bueno, algo que pues todos hemos escuchado a Abraham, es siempre su fe, ¿no? Tanto que lo acreditan como el padre de la fe, así lo hemos escuchado, o la famosa canción esta de niños, ¿no? Nuestro padre Abraham. Y aunque yo no estoy contradiciendo nada de esto, creo que, como les comentaba, desde la clase pasada, la temporada pasada y las clases venideras, vamos a estar notando que estos personajes algo que tienen muy marcada es la fe. Sin duda alguna, lo de Abraham fue una fe muy particular porque vivió cosas asombrosas, sin duda alguna, eh, a un lado de Dios. Pero, como les comentaba, quiero que hoy tomemos otro tributo de él. En este caso, vamos a tomar la practicidad de la paciencia. Y es que, ya que vimos anteriormente que nuestro cristianismo práctico para que sea efectivo necesitamos ser obedientes, tener una obediencia sin cuestionar a Dios. Hoy veremos que también necesitaremos una paciencia ante esta obediencia. Y es que, vamos a ver, a lo largo de la historia de Abraham, vemos como él obedece, como también desobedece en varias ocasiones. También vemos eventos impactantes como lluvias de fuego, que hacen ciudades desaparecer. Vemos a gente volviéndose estatuas de sal por desobediencia. Vemos promesas que Dios le hace hacia él y hacia su pueblo que incluso hasta el día de hoy se siguen cumpliendo. No, no han terminado de cumplirse bueno, entre muchas cosas, pero realmente, como les dijimos desde la clase anterior, con Noé, ustedes tienen esa tarea de estar leyendo las historias, porque pues si no, nos echaremos miles y miles de clases leyendo estas historias, sobre todo estas tan largas. Pero en este caso, como les digo, vamos a tratar de buscar toda la historia de Abraham de forma práctica. Y en este caso vamos a ver la paciencia de Abraham que debió de tener cuando Dios le prometió una descendencia incontable. Y esto lo vamos a ver en Génesis 15, del 1 al 6 primero que nada. Así que si van buscando por ahí Génesis 15, del 1 al 6 dice así. Dice, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. ¿Después de qué? Después de que Abraham rescatara a Lot y después de que Abraham tuviera la bendición de Melquisedec. Melquisedec, siempre me cuesta ese nombre. Pero quitando eso, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco, que era en ese momento su esclavo. Como no has dado ningún hijo mío, mi herencia la recibirá uno de mis criados. ¿Ven? No, en este caso Dios le responde, no, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor, tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Ahorita vamos a leer hasta ahí. Primero que nada hay que denotar, y es importante denotarlo porque lo vamos a ver más adelante. Aquí Abraham sigue siendo Abraham sin H. HA. Bueno, Abraham. ajá, o sea, aquí nosotros lo conocemos ya como Abraham. Aquí sigue siendo Abraham, y más adelante vamos a leer que su esposa, en lugar de Sara, todavía sigue siendo Sarai. Algo que vamos a denotar porque es muy importante el cambio de nombre bueno, no solo en esta historia, sino realmente en este personaje. Y también vemos que, como aquí lo pusimos, que Dios le prometió un hijo a Abraham, pero no solo un hijo, sino le promete una descendencia tan grande como las estrellas, ¿no? Y obviamente Abraham me imagino que tenía muchas dudas, igual como con su esposa, ¿no? De cómo ni siquiera tienen un hijo y
¿cómo Dios va a hacer para que haya una descendencia tan grande como y tan incontable como las estrellas del cielo? Que sabemos que esa promesa está cumplida porque la vemos a la fecha, pero obviamente ellos dos tenían mucha duda, o sea, claro que le creían a Dios, claro que conocían de Dios, pero no sabían cómo esto iba a poder lograrse o no esperaron al tiempo de Dios. Y es que de hecho, justamente como dice Sophie, o sea, esto debió de haber sido difícil de escuchar para ellos porque, digo, justamente, si ustedes terminan de leer el capítulo 15 no solo le prometen un hijo y no una descendencia incontable, como dice Sophie, sino le está diciendo, y esta descendencia va a ser esclavizada 400 años y le va a decir, o sea, y yo la voy a liberar y te voy a dar una tierra prometida. Todo este proceso que vamos a ver más adelante que Abraham nunca vio, ¿por qué? Porque fue conforme a esta descendencia, fue lo que fue viviendo Isaac, fue lo que fue viviendo Jacob, así hasta Moisés y el liberamiento y todas estas historias que vamos a estar viendo más adelante. Pero sin duda alguna le está dando tanta información de promesas, pero sin duda alguna lo principal es cómo Dios me está prometiendo un hijo y no solo un hijo, sino una descendencia incontable como las estrellas. Pero justamente ahorita lo que nos importa es ver cómo reacciona Abraham y sobre todo no solo Abraham, sino Sara o Sarai, en este caso su esposa, porque aquí está una conversación Dios y Abraham. Pero esto es como si Dios me lo dijera a mí y yo le tengo que contar evidentemente a Sophie porque como todos sabemos aquí, espero que todos sepamos aquí, obviamente, que para tener un hijo pues se necesita un hombre y una mujer, ¿no? Entonces yo le tengo que contar a mi esposa y eso lo vemos en el capítulo 16 del Génesis, en donde leemos lo siguiente. ¿No lo quieres leer tú? Es que se me va la voz. Dice, Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai, y entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo y al darse cuenta Agar que estaba embarazada comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai le dijo a Abraham, tú tienes la culpa de mi afrenta, yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Y tu esclava está con tu... perdóname, tu esclava está en tus manos, contestó Abraham, haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar, que ésta huyó al desierto, e junto al manantial que está en el camino de la región del sur la encontró el ángel del Señor y le preguntó, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y de dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai. Y respondió ella y le dijo, vuelve junto a ella y sométete a su autoridad. Le dijo el ángel, de tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito como asno salvaje. Luchará contra todos y todos lucharán contra él y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve, pues se decía ahora, he visto al que me ve. Por eso también el pozo que está en Cades y Beret se conoce como el pozo viviente que me ve. Agar le dio a Abraham un hijo a quien llamó Ismael y Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Esta es la razón por la que tuve que leer todo, porque aquí vemos cómo, pues lo primero que vemos es que ni Sarai ni Abraham tuvieron paciencia. Sin duda alguna, sí nos describe que ya llevaba 10 años viviendo en Canaán, ya estaban teniendo como tiempo en espera de este hijo prometido, pero sin duda alguna no deja de ser tiempo humano, ¿no? Ellos traían el tiempo contándole a Dios, a ver a qué hora, a ver a qué hora, y vemos que se desespera Sara tanto que piensa que es estéril y le da y le entrega a esta esclava. Esto, como les decía, es muestra de desobediencia y muestra de impaciencia de no solo de Y Sara, muestra, sino de Abraham y también. muestra también de falta de fe, porque si ella hubiera creído lo que el ángel le había dicho, lo que Dios le había dicho, este, ella no hubiera dicho, bueno, ve y acuéstate con mi esclava, sino que hubieran los dos esperado el tiempo de Dios, ¿no? Obviamente también Abraham estaba dudoso, obviamente decía, bueno, sí, tal vez tienes razón, no es contigo, que obviamente sería algo ilógico, ¿no? Pero lamentablemente
Ellos, para acelerar el proceso para acelerar y ver la promesa, decidieron pues cometer porque pues en sí fue pecado y en sí hubo consecuencias, ya que pues ninguno de los dos hermanos pues como que se quería, ¿no? En un futuro después de Isaac e Ismael. Y también aquí decía, aquí como le dice, ¿no? Ismael va a estar peleado con todos sus hermanos. Y a lo que voy es de que obviamente hubo consecuencias, pero pues Dios no terminó ahí su promesa. Dios pudo haber dicho, como no me obedeciste, pues ahí te quedas con tu hijo y ese ni era, ¿no? Y ni era la promesa. Pero Dios, como había prometido algo, él seguía firme en su promesa. Obviamente no lo iba a hacer en el momento en el que Abraham quería, ni en el que Sara quería, porque ese no era el punto de esto. Y es que justamente lo que podemos empezar a notar aquí en este Abraham inicial del proceso, y hasta Abraham y Sara realmente en este inicial del proceso, lo primero que podemos denotar aquí es que ellos estaban buscando la promesa de Dios y no a Dios. Y esto es una frase que tiene una escritora y actriz, Priscilla Shirer, si no me equivoco, es de ella, que menciona que dice, que te cuestiona, y yo los exhorto de esta misma manera, dice, ¿estás buscando a Dios o estás buscando la tierra prometida? Porque muchas veces eso es el cristiano actual. Muchas veces el cristiano actual solo quiere la riqueza divina, el tesoro que ofrece Dios, esa promesa cumplida, esa grandeza divina. Mas realmente lo que tenemos que buscar es a Dios con un corazón humillado, dispuesto y paciente a obedecer y a seguir todo lo que Él haga en sus tiempos, ¿no? Y es que justamente como dice Sof, aquí empiezan a perder su fe porque empiezan más bien a contar su edad. Dice al final, dice, tenía 86 años Abraham para cuando nació Ismael. Entonces, y Sara tenía un poquito menos, pero digamos, ya estaban en los 80s. Algo que humanamente pues, creemos y decimos, bueno, ya prácticamente es nula que yo tenga un hijo. Entonces ya estaban desesperados, pero no confiaban en lo que Dios les estaba Y ofreciendo. aún así Dios fue fiel con Abraham, a pesar de su pecado, a pesar de su impaciencia de bendecir a su hijo, ¿no? A Ismael. Y pues vamos a leer Génesis 17, que también nos habla un poco más de eso. Génesis 17 dice así, el pacto y la circuncisión, dice, cuando Abraham tenía 99 años, estamos hablando que ya pasaron 13 años desde que nació Ismael, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Aquí vemos como Dios le vuelve a recalcar la promesa que le hizo hace más de aproximadamente 23 años. Y al oír que Dios le hablaba a Abraham, cayó rostro en tierra y Dios continuó. Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que ahora en adelante tu nombre será Abraham. Aquí entonces vemos cómo Dios le está diciendo, le recalca, yo te prometí esto, pero va a haber términos y condiciones. ¿Por qué? Yo estoy probando en esto tu fe. Yo estoy aquí viendo tu fe y tu fidelidad sobre todo. Entonces le dice, este es el pacto que establezco contigo y tú serás el padre de una multitud de naciones y ya no te llamarás Abraham, sino que ahora en adelante tu nombre será Abraham porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Em, que realmente en hebreo el nombre Abraham puede significar padre de muchos o padre de misericordia. Em, Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes y a ti y a tu descendencia les daré una posesión perpetua de toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando y yo seré su Dios. Dios también le dijo a Abraham, cumple con mi pacto, tú y toda tu descendencia por todas las generaciones y este pacto que establezco contigo, con tu descendencia y que todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes serán circuncidados, circuncidarán la carne de su prepucio, y esta será la señal del pacto entre vosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacidos, tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero y que por tanto no sean de la estirpe de ustedes. Todos sin excepción, tanto el nacido como en casa como el que haya sido comprado por dinero.
De esta manera mi pacto quedará como una marca indeleble. Y bueno, vemos más adelante que le dice, pero el varón incircunciso al que no se le haya cortado la carne del prepucio será eliminado de tu pueblo por quebrantar mi pacto. Y también le dijo Dios a Abraham, a Sarai, tu esposa, ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo, tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblo. Y entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar, ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y Sara ser madre de los 90? A los 90, perdón. Por eso le dijo Dios, concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. A lo que Dios contestó, pero es Sara tu esposa la que te dará un hijo al que llamará Isaac. Ahí voy a poner un poco de pausa. Perdón. Y es que aquí vemos, como les comento, los términos y condiciones que Dios le está poniendo en esta eh, prueba. Entonces aquí vemos un poco de lo que veíamos desde la clase pasada. No solo necesitamos paciencia, sino también obediencia, como lo veíamos. Y algo que estamos notando es que, como ven, en el versículo, en el capítulo anterior veíamos que Sara creía que ella era estéril. Y aquí Dios les está diciendo, no, no, no eres estéril. Es más, yo te voy a hacer tan fecundo que vas a ser padre de naciones y padre de reyes. Y lo mismo le dice a Sara cuando le cambia el nombre, le dice, va a ser madre de naciones y de ella van a nacer reyes. Entonces el tema no es tu fecundidad, no es que seas estéril o no, es que yo todavía no he querido que sea el momento. Esto es algo muy importante que tenemos que checar porque muchas veces sentimos que, bueno, como ya está prometido, si yo acelero un poquito el proceso, si yo no soy paciente, no importa, ya está prometido, entonces se cumple. Y es como de, no, no es así, porque no solo es que se cumpla y ya, no es solo en este caso que nazca un hijo de Sara y ya, sino que tiene que ser en el tiempo perfecto de Dios. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver cómo Él nos va a estar moldeando para estar preparado para el cumplimiento de esa prueba. No sé si tú quieres decir algo más. Sí, que a mí me impacta como lo decíamos, ¿no? A pesar del pecado de Abraham, a pesar del pecado de Sara, Dios siguió siendo fiel con ellos y les recalcó otra vez la promesa que les había dado, les volvió a decir yo creo que ahora sí Dios especificó que no era necesario especificar, pero especificó que Sara iba a ser la Sí, más madre bien aquí del, como que tuvo que especificar porque ajá, dijo, ya vi tu error que ajá, estás cometiendo, ¿no? que iba a ser su madre y todo, pero obviamente ellos querían acelerar el proceso de la promesa, ellos querían decir, no, bueno, sí, como ya me lo prometiste, lo quiero ahorita. Y más adelante vamos a ver por qué Dios no le concedió a Abraham y a Sara ese hijo. Porque había que tener un proceso de paciencia, tenía que haber un proceso de perfeccionamiento para cuando llegara este Isaac, ¿no? Y por eso también, como le dice Charlie, ¿no? Le pide la prueba de la circuncisión a todos los varones para que sepan que es de esa descendencia, ¿no? Que ese es su pueblo, su descendencia, y es algo hermoso porque aún así hasta le dice qué hacer y le da todas las pruebas de que lo que le está prometiendo se cumplirá, pero no se va a cumplir en su tiempo, sino en el tiempo que Dios quiere, ¿no? Y aún así Sara a veces sigue creyendo más en su humanidad que en Dios y que en las promesas que Dios le ha dado. Y es que justamente eso lo vamos a leer justamente en el 17 pero más abajito, porque de primeras, ambos están creyendo más en su humanidad que en Dios, porque como leímos ahorita, Abraham intercede y le dice, mejor concédele a Ismael vivir bajo tu bendición, o sea, bueno, ya tengo a este hijo, mejor, en lugar digamos, de una forma burda, ¿no? En lugar de regañarme, mejor ya, permite que este sea, este ya nació, este ya existe, por favor. Y Dios le está diciendo, pero a ver, si te estoy diciendo que vas a tener un hijo de tu descendencia con tu esposa, y Sara es tu esposa, así va a ser. Y además, tal le dice, así va a ser, que le va a decir, le dice, Sara es tu esposa, ella te dará el hijo, le llamarás Isaac, y más adelante le dice hasta el tiempo en el que va a tener ese hijo. Entonces vemos cómo Dios es como, yo estoy seguro, pero son mis tiempos, no los tuyos. Pero Sara hace exactamente lo mismo más adelante, si lo vemos, bueno, en el 20, 17, 20 dice, en cuanto a Ismael, ya te he escuchado, yo lo bendeciré, lo haré fecundo y haré una descendencia numerosa. Aquí Dios está siendo, pues, misericordioso con Abraham, le dice, ok, está bien, entiendo que es tu hijo, no es lo que yo te estaba prometiendo, no me estás obedeciendo, pero no importa, yo seré y tendré misericordia tanto de ti como de él, y le daré esta descendencia numerosa también de alguna forma. Y le dice que él será padre de 12 príncipes y haré de él una nación muy grande.
que aquí vemos la diferencia entre la descendencia que le está ofreciendo de verdad a Abraham y a Isaac, que dice, será padre de naciones y de reyes. Aquí le está diciendo a Ismael, sí tendrá una descendencia numerosa, no incontable, dice numerosa, y él será padre de 12 príncipes, y que será una nación muy grande. Esos son detallitos que podemos estar notando aquí. Es fiel con Abraham, pero quiero, para no leer todo el capítulo, adelantarme en la parte en donde les digo que Sara reacciona de esta misma manera. Porque en el 17 Abraham cumple este pacto, obedece, vemos como, bueno, ya está aprendiendo, está obedeciendo. Y en el 18 vemos como el Señor visita tanto a Abraham como a Sara, ¿no? En el 18 del 1 al 15. Pero para no hacérselos más largo, quiero alargarlo para hacerlo práctico, para que no lo sientan pesado. Pero desde el 18:9 dice, entonces ellos le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu esposa? Le dice, ahí en la carpa. Dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Entonces aquí pone Dios el tiempo. Esto es seguidito. Aquí le dice, en un año tú ya vas a tener este hijo que ya te prometí, que ya te dije hasta el nombre que le vas a poner y todo lo que va a pasar con él. Y pone en el 11, Abraham y Sara eran ya bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó, ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi viejo esposo es, perdón, y mi esposo es tan viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volverá a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara, por su parte, tuvo miedo y mintió al decirle, yo no me estaba riendo, pero el Señor le replicó, si te reíste. Y es que yo sé que a lo mejor se siente un poco tedioso y por eso recorto un poco la historia, pero es que es importante empezar a denotar cómo no todavía ya cometieron su error y vieron que ese no era el hijo. Dios ya le dijo, no, no es ese, Sara te va a dar un hijo, sino que les está diciendo, aquí ya los exhorta directamente, los regaña, les dice, incluso los enjuicia, y les dice, a ver, ¿hay algo imposible para mí? Tú conoces cuál es mi descendencia, tú ya sabes qué es lo que está, perdón, mi descendencia, mi historial, por así decirlo. O sea, en este caso Abraham ya conocía todas las historias que habían pasado antes de él, evidentemente, ya había visto, por ejemplo, la historia de Noé, ya la conocía, ya sabía lo milagroso que era él, él le era fiel, buscaba a Dios, pero aún así seguían más mostrando esta humanidad. No sé si tú quieres comentar algo más. Sí, que es hermoso también ver cómo Dios, aún así persiste en volverles a decir, ¿no? Y ahora va y le dice en un año, o sea, todavía les vuelve a recordar la promesa que Él les da, a pesar de ellos de que ni siquiera la creían, ¿no? O sea, y es lo mismo que Dios hace con nosotros, nos recuerda sus promesas, nos recuerda lo que Él ya nos prometió, nos recuerda, pero se nos olvida tan fácil, ¿no? Por ejemplo, imagínense, ¿no? Un ángel del Señor que, como lo dice aquí, fue y le dijo esto a Sara y le dijo a Abraham, y todavía Sara se rió, así como de, ay, ajá, está bien. No, o sea, todavía teniendo la presencia ahí, y nosotros que tenemos al Señor, que tenemos la palabra, siempre es como de, ajá, pero es que las promesas, pero es que lo que Dios ha prometido. Sí, pero es que luego nos sentimos muy también el centro del universo, y no, pero es que conmigo no. O sea, con todo sí, pero es que yo no, porque yo hice, pero aquí vemos que la promesa de Dios no depende de nosotros, hablando de que lo que hizo Abraham, ¿no? O sea, Abraham no, no obedeció a Dios, sino que ni Abraham ni Sara, sino que buscaron otra alternativa para acelerar el proceso, pero aún así Dios no cambió la promesa que Dios tenía hacia Abraham, sino que Dios persistió y seguía recordando y Y seguía incluso como diciéndole, que siendo más específico, ¿no? Como que ajá. en lugar de agarrar y decirle, ¿sabes qué? Te mando a volar. Eso es algo que Dios no podía hacer porque su promesa, o sea, él dio su palabra y la palabra de Dios es inquebrantable como él, es parte de su atributo, él no puede cambiar, él no, evidentemente no va a cambiar porque porque él es inmutable y si él fuese mutable, pues obviamente podría ser como nosotros y, yo te prometo, pero no cumplo nunca mi promesa, ¿no? Que es algo que tenemos mucho los humanos. O el humano también tiene mucho la de que te prometo algo, pero puede pasar cualquier cosa y dice, no, ya no, porque ya hiciste o porque ya dijiste, ¿no? Y luego vamos a Génesis 21 del 1 al 6 donde es lo que más ellos estaban esperando, ¿no? Lo que más ellos esperaban, que era la promesa que Dios les había dado, es que Dios cumplió su promesa y nace Isaac.
¿Lo quieres leer? Sí, dice Génesis 21 del 1 al 6 dice, tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio a Abraham le puso de nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó, tal como Dios lo había ordenado, y Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. Y Sara dijo, entonces, Dios me ha hecho reír y todos los que se enteren de que ha tenido un hijo reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Abraham y Sara amamantarían hijos? Sin embargo, le ha dado un hijo en su vejez. Y es que aquí vemos cómo, de hecho, pasaron 14 años desde que nació Ismael a que nació Isaac. El Señor seguía siendo fiel con ellos, seguía ahí diciéndoles, tengan paciencia, como lo vimos más adelante, y tuvo que pasar 14 años para de verdad ver el cumplimiento de esta promesa, que es Isaac. Y Sara recuerda cómo él ya se rió y por eso mismo dice, el Señor me hizo reír, y todo el mundo se va a hacer reír, pero no reír De de burla. burla, sino de, o sea, Gozo. como de gozo, de incluso de asombro, de decir, no inventes, o sea, a ver, ¿quién de verdad, quién hubiera imaginado que este par de viejos va a tener un hijo? Y eso lo vamos a ver, de hecho, la edad, como tampoco es limitante para Dios, lo vamos a ver en la clase más Y adelante. también vemos la importancia de que las promesas no sean así, porque vemos que Dios trabaja con nosotros a través del proceso de espera y forja nuestro carácter, forja nuestra paciencia. Y ahorita un poco más adelante vamos a profundizar un poquito más en eso. Y vamos a leer Génesis 22 del 1 al 18, ya un poquito más adelantada a esta historia. Y es que antes, en lo que lo buscan y en lo que lo busco yo también, de hecho, justamente, no solo era como un tiempo de espera de estar quietos, de Sara y Abraham, 14 años así sentados, bueno, haciendo su comidita, un día normal. No, no, no. El Señor les estuvo probando, ¿no? De hecho, desde el versículo del Génesis 18 a Génesis 21, pues pasaron muchas cosas. Pasó toda la destrucción de Sodoma y Gomorra y cómo Abraham intercedió por Lot y toda esta situación que estuvieron viviendo sin duda alguna de pruebas y pruebas hasta que llegaron a esta espera. Y es que justo es algo que tenemos que estar notando. Dios no nos va a poner a esperar quietos. Dios quiere que nos estemos moviendo conforme a su plan en todo momento y así, pues a mantener esa paciencia, ¿no? No es una paciencia solamente en la espera, como es el título original, la paciencia en la espera, sin duda alguna sí, sino más bien es la paciencia y la obediencia en todo este proceso de saber cada, cada pasito es picar piedra para completar y conocer eso que Dios me prometió. Sin duda alguna, pero ahora sí vamos a leer Génesis 22 del 1 al 18, que dice así. Dice, pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy. Respondió, y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno y también cortó leña para el holocausto. Y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto con ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, y su hijo, él por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham, Padre, dime, hijo, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar y encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A este sitio Abraham le puso por nombre el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice en un monte, provee el Señor.
El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, ¿cómo has hecho esto? Y no me has negado ni a tu hijo, único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré de gran manera, y que te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Y aquí podemos Ay, ver que a través de la paciencia en momentos complicados nos damos cuenta de quién es Dios, ¿no? Dios nos moldea a través de los procesos difíciles y eso produce paciencia. Como lo vimos, Abraham quiso acelerar el proceso, quiso tener la promesa de la manera más rápida y supongamos, ¿no? Que Dios le hubiera dado a Isaac en el momento que Abraham quería y que Sara quería, que Dios le hubiera dicho, ok, tengan a su promesa luego, luego, pero hubiera sido como ellos hubieran visto a Dios como el genio de la lámpara, ¿no? Pedimos algo y se nos da, y así de fácil, ¿no? Pero no hay, no produce paciencia, no produce fe, y cuando dejamos los procesos y la paciencia de un lado, solo vemos a Dios como lo decía, ¿no? Como el genio de la lámpara. Y si Dios le hubiera dado a Isaac, a Sara y a Abraham, como lo había dicho, yo creo y tengo esa creencia, tengo esa teoría, de que si Dios le hubiera pedido a Abraham que lo sacrificara, Abraham no lo hubiera hecho, porque no hubiera valorado todo ese proceso, todo ese tiempo que lo estaba esperando y no hubiera conocido a Dios y no hubiera conocido la fidelidad de Dios tras todos esos años que esperaron a Isaac, ¿no? Cuando Dios les da a Isaac a ellos dos, ellos se llenan de gozo, ellos se llenan de fe, y justo, ¿no? Como lo leíamos, ahora dice como de todos se van a reír por lo grandioso que es Dios, ¿no? Como a esta edad nos los dio. Y obviamente si se los hubiera dado o en una edad un poco más abajo, si se los hubiera dado cuando ellos lo desearan, no hubiera habido ese confrontamiento, no hubieran conocido de verdad a Dios, ¿no? Y algo que me llama mucho la atención del versículo que acabamos de leer, en el versículo, digo, del capítulo que acabamos de leer en el versículo, em, voy. Acá está. En el versículo Génesis 22:5 dice, entonces les dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto con ustedes. O sea, yo estoy segura de que Abraham sabía y Abraham confiaba completamente en Dios y sabía que iban a regresar. Y sabían que Dios iba a proveer el holocausto, ¿no? Como lo dice aquí, que después Dios proveyó y que Él le puso a ese monte, Dios proveerá, pero es hermoso ver cómo Abraham a pesar de todo, conocía a Dios, pero conoció a Dios a través de la paciencia, a través del proceso. No conoció a Dios pidiéndole algo y que Dios se lo diera luego, luego, sino que a través de eso, Abraham sabía perfectamente quién era Dios y entonces aceptó darle a su hijo porque conocía su carácter, conocía su fidelidad, ¿no? Dios no hubiera moldeado la fe de Abraham si le hubiera dado las cosas tan rápido. y es que volvemos a lo mismo. Muchas veces consideramos que Dios se va a regir ante nuestros tiempos, ante nuestras formas, y que podemos negociar con Dios y decir, bueno, tú me prometes esto, yo te ofrezco esto, y es como de, no, 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 nosotros nunca vamos a tener algo que ofrecerle a Dios más que nuestra fidelidad, nuestra obediencia, en este caso nuestra paciencia, y no porque tengamos que ofrecerlas y Dios ahora sí que no pueda existir sin nosotros, sino más bien porque es la parte de la chamba que nos toca a nosotros, pues después de recibir esta misericordia de Dios, porque Dios no se rige en nuestros tiempos, Él tiene sus planes y Él tiene sus tiempos, como bien dice Sophie, sin duda alguna. En este caso, Abraham no hubiera podido tener esa seguridad, incluso de decir, como le dice a su hijo, Dios proveerá eh, el cordero del holocausto, ¿no? Esto es algo bien interesante, que no sé si sepan, pero es una muestra de lo que Dios hizo con Jesús. Él dio a su hijo como cordero de sacrificio, un cordero santo, un cordero que sí limpió todos los pecados, asimismo aquí lo hizo, pero de una forma más pequeña, obviamente de una forma, Un simbolismo. un simbolismo Pues meramente. había leído, esto es teoría, no sé, investiguen los Lucas, pero había yo leído que en el mismo monte donde sucedió esto, sacrificaron a Jesús. Lo leí, no sé si sea cierto o no, investiguen, si saben, nos dicen, pero había leído que justamente en el mismo monte, creo que se llama Moria, habían crucificado a Jesús.
y pues como lo dice Charlie, ¿no? Es un simbolismo de cómo Dios proveyó, cómo debimos de haber sido nosotros, pero Dios proveyó a ese cordero, ¿no? Que fue Jesús. Y yo sí de verdad creo que si Abraham no hubiera vivido tanto tiempo de espera, no hubiera confiado en Dios y hubiera preferido a su hijo que a Dios, ¿no? Hubiera dicho como de, no, 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 tanto me costó este hijo, tanto me costó, no, 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 es mío, ¿no? Pero Abraham sabía que ese hijo no era de él, sino que era de Dios y que Dios se lo había dado. Y aún así, tanto, ¿no? Le dicen el padre de la fe justo por eso, porque Dios moldeó su fe a través de eso y tenía tanta fe de que iba a regresar con su hijo, ¿no? Tanto dijo, vamos a regresar y Dios va a proveer, porque Abraham tenía esa fe, Abraham tenía esa seguridad de que Dios era bueno, de que Dios era fiel, a pesar de lo que él había hecho, ¿no? A pesar de, de cometer tantos errores, Dios seguía con la promesa, Dios seguía con la promesa y Dios no lo hacía en vano, ¿no? Dios amaba a Isaac igual que Abraham. Y a través del proceso Abraham conoció a Dios y sabía que pasara lo que pasara, todo lo que hacía Dios y le mandaba a Dios era bueno. Y Dios nos llama a tener paciencia en lo desconocido, ya que la paciencia nos ayuda a conocerlo, a saber qué quiere de nosotros a través de este proceso. Y Abraham fue llamado el padre de la fe debido al proceso que tuvo que pasar para poder llegar a entender que a pesar de la promesa, lo más importante era conocer a Dios en el proceso. A Abraham no se le llama el padre de la fe porque un día se le ocurrió a alguien, sino a Abraham se le llama el padre de la fe porque Dios fortaleció tanto su fe que en el momento que Abraham ya conocía tanto a Dios a través de ese proceso, que entendió que ninguna promesa iba a valer más de lo que, bueno, ninguna promesa iba a valer más que Dios, que el amor que él le tenía a Dios. Y aunque él amara a su hijo, sabía que todo obraba para bien, ¿no? Y sabía que cualquier cosa que ellos hicieran iba a resultar para bien porque pues Dios ama a sus hijos, ¿no? Y como lo dije, Dios amaba a Isaac. Y Abraham tenía muy marcada esta promesa que tantas veces le recordó Dios que se le olvidaba. Y gracias a Dios, después de tanto tiempo se le quedó grabada y entonces ese día sabía que iba a regresar porque Dios le había prometido, tu descendencia va a ser incontable. Y entonces Abraham tuvo la fe y ni siquiera cuando Dios le dijo, vas a sacrificar a tu hijo, Abraham no dijo, no, espérate, pero es que, o sea, ¿cómo me vas a quitar a mi hijo si tanto lo quería y me estás diciendo? Sino que luego fue, él agarró y se fue con sus siervos, ¿no? Y con los asnos y todo esto. Y les dijo, vamos a regresar, porque él sabía quién era Dios, pero sabía quién era Dios y se convirtió en el padre de la fe, porque tuvo que tener ese proceso de tanto tiempo Y es que de para hecho, conocerlo. esta paciencia se demuestra en el final de esta historia, entre comillados, porque no es el final de la historia de Abraham, ni mucho menos Isaac, sino que también, o sea, en el camino, imagínate, o sea, yo no me imagino siendo padre y estar subiendo un monte con la cabeza de, ok, Dios me pidió que sacrificara a mi único hijo, todavía no le he dicho a mi hijo. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a poder matar a mi único hijo? ¿Cómo le voy a decir a mi hijo que él es el sacrificio? Yo estaría de verdad impaciente y sin duda alguna, aunque yo tuviera esa fe como la de Abraham de decir, bueno, el Señor proveerá ese cordero, yo estaría sudando frío de a ver en qué momento me aparece aquí el cordero que voy a agarrar, a ver si me encuentro aquí algo en el camino para agarrar y sacrificarlo en lugar de mi hijo. Pero no, a ver, esa prueba que pasó Abraham con la espera del nacimiento de su hijo, aquí la demostró como aprendizaje, diciendo, seré paciente porque Dios nunca llega tarde, Él llega en el momento exacto y justamente Dios llegó en el momento exacto, que fue cuando antes de que, o sea, ya estaba amarrado en la mesa del holocausto o del sacrificio, Isaac ya lo iba a hacer y ahí es cuando lo detiene y le da esta ofrenda a este cordero para hacer como sacrificio correctamente. Entonces, sin duda alguna, como decimos, a Abraham se le puede acreditar por todas estas historias su fe, pero en este caso también su paciencia. Una paciencia que como vemos y queríamos tomarla de él, porque como ven, él no, como que muchas veces sentimos a los personajes de la Biblia como inalcanzables, incluso como fantasiosos, pero se nos olvida que fueron humanos como nosotros en algún punto, o sea, en algún punto de la historia, no que existan aquí con nosotros, sino en algún punto de la historia ellos también fueron humanos, ellos también estuvieron aquí en la tierra, y como ven, ellos también tuvieron que trabajar, ellos tuvieron que también tener estas pruebas, no eran como gente ya así
como Jesús santa y que no tenían falla ni nada, sino aquí, por ejemplo, en este caso vemos como Dios tuvo que trabajar en Abraham su paciencia, ¿no? Pero en este caso su fe a lo mejor no del todo. O con Noé veíamos su obediencia, no la tuvo que trabajar, pero a lo mejor había otras cosas que tenía que trabajar él. Y eso es algo que tenemos que entender nosotros como cristianos, punto y aparte de la parte de las paciencias, sino que sin duda alguna todos estos atributos y sobre todo en este caso la paciencia que es parte del fruto del Espíritu Santo, todos lo vamos a tener, pero a lo mejor Dios va a estar trabajándolo con nosotros del que más pues, estemos débiles y a lo mejor yo me puedo desesperar y decir, es que ¿por qué Sofía es tan paciente y yo soy impaciente? O sea, Sofía será más santa que yo, es como de, sí, no, no, no es cierto, es, no, realmente no, solamente que yo no sé que Sofía a lo mejor está siendo trabajada por Dios para tener más bondad, por dar un ejemplo, ¿no? Y yo tengo mucha bondad. Esto es meramente ejemplificado, pero justamente aquí vemos como la razón por la que queremos agarrar la practicidad de estos personajes, para que de primeras dejamos de, o sea, bajemos a, ay, desaparecí, bajemos a estos personajes a lo que son Y también, humanos como y nosotros. también Abraham entendió que la promesa tenía un propósito y que no era algo superficial. Porque si hubiera sido algo completamente superficial, pues sí, lo hubiera dado y, y luego la quita, luego, bueno, luego la quita, pero Abraham entendió que justo no era algo, no era un deseo que tú pidieras y se realizara, sino que había un propósito detrás de absolutamente todo, ¿no? Y como lo vemos aquí en estas imágenes, cómo Abraham, cómo Abraham iba, ya, como lo decías, ¿no? Ya iba a sacrificar a su hijo y después están adorando a Dios, ¿no? Con el Sacrificio sacrificio con el cordero que ya, ya. ajá. Y entonces, como aquí lo dice, Dios no quitó la promesa, sino que siguió trabajando en Abraham, trabajaba en él, trabajaba en su carácter, trabajaba en todo para que en el momento que Dios le mandara algo a Abraham, Abraham le dijera, sí, señor, se acabó. Entonces, pues por eso también Dios nos moldea, ¿no? Mucho a través de las situaciones complicadas, a los mandatos que Dios nos pide, a tener paciencia en la espera, ¿no? Porque cuando tenemos paciencia en la espera es porque sabemos que se vienen cosas buenas, porque sabemos que la promesa va a llegar, pero es más valioso lo que aprendemos en el trayecto, ¿no? Y, Y y ya, así como eso vamos ya lo aquí, o sea, dije, pero sí, lo vamos a leer, dice, a través del proceso Abraham conoció a Dios y sabía que pasara lo que pasara, todo lo que hacía Dios, le mandaba Dios, era bueno. Y eso es otra cosa que le comentaba, así como tenemos que ver a estos personajes como lo que son humanos, también tenemos que ver a Dios, a este Dios del Antiguo Testamento, como el mismo Dios. Él sigue siendo el mismo y se los leímos. Bueno, no, fue ese pasaje se los di de Isaías en los comentarios, ya no salió en el video ni en la clase, pero lo que les comentaba, ¿no? Como en Isaías Dios comenta, aún cuando ya estés peinando tus canas, yo seré el mismo, ¿no? Y esa es promesa de día de hoy. El mismo Dios que vivió esto con Abraham es el mismo Dios que tenemos nosotros. Y entonces tenemos que entender nosotros que, bueno, también a lo mejor no son exactamente las mismas pruebas, porque, pues bueno, hoy en día ya no tenemos que hacer sacrificios, Dios ya no nos exige sacrificios, pero sí nos exige paciencia y nos exige obediencia. Y vamos a estar viendo más adelante lo que nos va a ir exigiendo, sin duda alguna, pero algo que quiero que tengamos siempre en mente, también lo que sí o sí debemos de tener es fe. Eh, y, y ya, ujú, no sé si tú quieres comentar algo más. no. Y bien, esta fue la clase de hoy, así que vamos a orar para cerrar la clase. Dejo de grabar y pasamos a la parte de comentarios, preguntas, respuestas y todo lo demás. Eh, Hoy fuimos realmente poquitos. Primeramente, Dios, la próxima clase se conecten más. Y bien, vamos a hacer alguna oración y dejo de grabar y pasamos a las preguntas. Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre Celestial, porque hoy nos permites estar aquí aprendiendo de tu palabra, mi Señor. Muchas veces sentimos que nos queremos comer el mundo, no solo nosotros como jóvenes, sino todos los que estamos aquí escuchando tu palabra. Sentimos que podemos con todo,
pero se nos olvida, mi Señor, que todo tiene un tiempo, que las cosas no se tratan de nosotros, sino se trata de ti. Padre, te rogamos, mi Señor, te rogamos porque nos ayudes a estar practicando esta paciencia, de recordarnos que tú nunca vas a llegar tarde. Tú siempre llegas en el momento que tiene que ser. Tú siempre llegas puntual, mi Señor. Tú siempre llegas y estás ahí cuando debes de estar. Pero, mi Señor, te rogamos que nos quites esa carnalidad que nos hace decir, no, ya es tarde, ya lo quiero. Ser impacientes, mi Señor. Te pido por cada uno de los hermanos que están aquí, mi Señor. Te pido que puedas trabajar en ellos de esta manera, mi Señor. Te doy gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien.